Gracias a todos por venir aquí al Comité de Energía de Chávez, la versión del día de hoy del 15 de octubre. Me acompaña Mateo Ramírez, vicepresidente de la Cámara de Movilidad de Panamá, Movilidad Eléctrica de Panamá, y quien labora que compartirá con nosotros una visión actual sobre la movilidad eléctrica en Panamá y abordaremos temas claves que conversamos del uso actual de los vehículos eléctricos, uso cifras de mercado, la carga disponible, y barreras que tenemos que superar ahora mismo para poder crecer, digamos, como estamos ahora mismo aquí en Panamá. Así que, Mateo, te paso la palabra. Adelante, aquí estamos todos looking forward a escuchar este tema. Muchas gracias, Lucas, por la invitación. Gracias a la Cámara, el ANFAM, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, por la oportunidad. Yo creo que es un tema que verdaderamente genera mucho valor y nos va a permitir dar un pantallazo de cómo está ubicada la movilidad eléctrica en Panamá. Sin embargo, vamos a ver algunos indicadores globales para también, en perspectiva, colocar nuestro estado de la tecnología en nuestro país. Y creo que seguramente tendremos una discusión bastante interesante, ¿no? La presentación de hoy titulada Panamá en ruta eléctrica, realidades y oportunidades para la movilidad del futuro. Título bastante elegante, gracias a ti, Lucas, por esa creatividad. Vamos a ir a una agenda bastante sencilla, bastante dinámica, la verdad, bastantes números para que podamos conversar, ¿no? Vamos a arrancar muy brevemente acerca de la Cámara de Movilidad Eléctrica de Panamá, únicamente para que rápidamente podamos ver quiénes somos, quiénes nos constituyen, qué intentamos lograr en el país. Sí, un poquito la perspectiva global, que la verdad que me parece muy importante empezar desde una visión globalística y luego acercarnos un poquito más a las realidades de nuestro mercado. Y un tema bastante interesante que seguramente va a llevar un poco a la discusión, que lo conversamos previamente, todo lo que tiene que ver con el costo total de la propiedad o el TCO, todo el cost of ownership de este tipo de activos, para entender realmente cómo se percibe los gastos operativos, gastos del CAPEX, los TOTEX, en términos de los casos de estudio que podemos ver en plazas comerciales y los sectores portuarios. Unas conclusiones y ojalá que podamos llegar a una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Muy rápidamente, la Cámara de Movilidad Eléctrica es una sociedad ya constituida localmente, compuesta por varias empresas locales, que realmente lo que buscamos es aglutinar a todos los actores del mercado. Ahí lo vemos muy importante en la derecha, más de 200 miembros de la comunidad de usuarios de vehículos eléctricos, que realmente me parece que es muy poderoso, ¿no? Poder tener una visión clara y un entendimiento claro de cuáles son los problemas, las barreras que van viendo los usuarios puntuales de la movilidad eléctrica en Panamá. Una de las empresas que nos componen. Algunos indicadores, ¿no? Que esto es básicamente lo que siempre llevamos en mente en torno a los indicadores que queremos poder alcanzar, ¿no? En términos de las metas que nos hemos propuesto como país al 2030 y algunas estimaciones que también vemos, ¿no? Aquí realmente vemos elementos muy importantes, ¿no? Como las metas que tenemos de penetración en el transporte público masivo y en las flotas estatales, ¿no? Que me parece que son los dos elementos que vamos a estar viendo, donde vemos todavía oportunidades importantes de poder crecer, ¿no? Y acercarnos un poquito más a esas metas. Tenemos algunos otros, colaboramos con algunos otros fondos, algunas otras entidades, la Unión Europea, específicamente también con la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible, ALAMOS, donde hemos tenido participaciones bastante activas. Y algunos de los eventos que hemos podido llevar a cabo, ahí destaco todo lo que tiene que ver con las rutas eléctricas. Básicamente logramos mover más de 12 vehículos desde Costa Rica hasta la ciudad de Panamá, tratando de validar un poquito, ¿no? Que esa ruta eléctrica en Panamá existe, funciona y puede permitir el trasiego. En este caso fue vehículos privados, pero podría ser eventualmente carga y algunos otros activos. Uno de los eventos que hemos logrado participar, ¿no? Fue las contribuciones que hicimos en su momento a la movilidad. Ahora me gustaría que aquí nos centramos un poquito en términos de las perspectivas globales, ¿no? La perspectiva global de la movilidad eléctrica.
bastante interesantes, ¿no? Ya. Aquí en esta gráfica podemos ver ese crecimiento sostenido de las ventas de vehículos eléctricos a nivel global, ¿no? Específicamente en la Unión Europea, Estados Unidos y China, donde se concentra mayormente esos crecimientos. Obviamente vemos un crecimiento del mercado chino bastante, vamos a decir, pronunciado. Realmente responde a incentivos muy fuertes que se han dado de manera estatal. Realmente han incentivado tal vez de manera no natural la implementación de vehículos eléctricos en las calles de Gran Asia. Vemos ya en las calles alrededor de 39 millones de vehículos eléctricos. Eso realmente supone casi 2 vehículos de cada 10 vendidos hoy en día son vehículos eléctricos. Eso realmente es bastante interesante. Realmente estamos hablando de que 4% del parque vehicular hoy en día son vehículos eléctricos. Me parece una primera visión bastante globalística de esas ventas, ¿no? Interesante también ver cómo se descomponen esas ventas en diferentes tipos de vehículos, ¿no? Aquí vemos cómo en la línea amarilla vemos todo lo que tiene que ver con 2 and 3 wheelers. Estamos viendo motos o tuk-tuks que son bastante comunes en países asiáticos, ¿no? Donde se convierten en métodos de transporte bastante comunes, ¿no? Ya en una penetración bastante elevada. Vemos como la penetración de buses en otras regiones del mundo es bastante importante. Sin embargo, todavía hay una posibilidad o una oportunidad, ¿no? Que exista un crecimiento mayor en las calles latinoamericanas. Realmente es una oportunidad que se viene visionando. Ya en Chile, Colombia, realmente hay penetración importante de buses. Sin embargo, ya hacia el norte del continente vemos algunas deficiencias, ¿no? En la penetración de tipo de vehículos, por lo que vemos una oportunidad bastante importante. Y vemos bastante, ahí trataba de dibujar una flecha roja y aquí está seguramente el equipo de DHL que seguramente nos podrá dar algunos comentarios adicionales, pero realmente vemos una oportunidad enorme en todo lo que tiene que ver con vehículos comerciales, ¿no? Todavía es una tecnología bueno, más bien la tecnología es bastante madura, sin embargo la implementación específicamente para este tipo de vehículos aún es deficiente en términos generales, todavía hay una oportunidad importante. Sin embargo, vamos a ir viendo cómo la penetración de este tipo de vehículos se va afianzando en las calles de nuestro país, pero también de la región, ¿no? Aquí traigo una gráfica bastante interesante, ¿no? Porque yo creo que vale la pena arrancar diciendo que del 30 al 40% del costo de un vehículo eléctrico lo compone el paquete de baterías de iones de litio. Y en esta gráfica realmente podemos ver de manera bastante clara cómo ese precio del paquete de iones de litio ha ido bajando de manera abrupta. Solamente en el último año, el 2023-2024, al cierre del 24, hubo una caída del 20%. Esto realmente lo que nos da es un indicador bastante preciso, que muy seguramente vamos a estar viendo el costo de estos activos totales en reducir su precio y nos va a permitir tener mayor acceso, no más que todo a nuestros países de... Supongo que esto impacta, digamos, la penetración de los mercados, ¿no? Que si alguien compra un carro eléctrico, se le daña la batería, tiene que básicamente comprar un carro nuevo. Por un porcentaje muy grande del carro tiene que comprarlo básicamente, se presa en pedazos y luego el resto quedó en la batería. Entonces, si sale esa batería, quedaste con carro desgraciado y sin batería. Sí, sí, sí. Y eso es una pregunta bastante común, ¿no? Que se hace, ¿no? Que ¿cuánto me cuesta reemplazar la batería cuando se me daña el vehículo? Y bueno, o sea, nosotros podemos responder esa pregunta con los precios de hoy. Sin embargo, usualmente vemos garantías en los mayores fabricantes de aproximadamente 8 años en batería. O sea, realmente si proyectamos el precio de la batería en el tiempo, seguramente estaremos viendo costos de reemplazo mucho más económicos, ¿no? En términos de cuánto podría costar el reemplazo del paquete de iones de litio. Pero aquí vemos dos cosas, ¿no? Primero, estamos proyectando una mayor penetración de la tecnología porque el elemento medular del vehículo eléctrico, que es la batería, está bajando de precio de manera significativa. Y la confianza, ¿no? Al principio también, por ejemplo, cuando estaban en los precios más altos, también veías ciertas noticias como que llegaban a tener accidentes, cada vez menos, entonces, cada vez más accesible, pero también es más garantía de mejor tecnología. Claro, eso es un muy buen comentario. No es solamente el precio, ¿no? Sino que también se van afianzando los temas de seguridad, ¿no? Para garantizar
que la operación de estos vehículos cada vez es más segura en nuestras calles. Entonces, no solo es un tema de precio, sino también se van mejorando esas condiciones de manufactura que van a hacer que los paquetes de batería sean cada vez más seguras. Aquí ya estamos hablando específicamente de iones de litio, pero ya se conversa de baterías de estado sólido que son aún más confiables. Todavía estamos lidiando con el tema de manufactura que seguramente va a estar impactando también en próximos años en términos de su implementación, ¿no? Sí. Esta gráfica me parece muy interesante que podamos analizarla, ¿no? Y esto básicamente nos da una pequeña visión en torno, no solamente porque cuando ya aquí vemos el costo que seguramente vamos a tener a nivel de CAPEX en adquirir un vehículo eléctrico, pero aquí vamos a proyectar el nivel de OPEX, ¿no? Básicamente, ¿cuánto nos va a costar cargar ese vehículo a través del tiempo utilizando la infraestructura de carga pública? Y aquí lo que podemos ver es que entre el año 2020 y 2024 se han reducido los costos por kilovatio en un 27%. ¿De qué tipo de costo estamos hablando acá? Realmente estamos hablando de inversores que básicamente están ubicados en estas estaciones de recarga que vemos de manera expuesta, grande en los estacionamientos de centros comerciales, supermercados. Esa unidad que nosotros hemos expuesto una unidad de potencia. Básicamente es el charger del vehículo, que cuando estamos cargando en carga lenta lo vemos dentro del vehículo, pero cuando estamos haciendo cargas de 50, 60, 70 y más kilovatios, debemos sacar esa unidad de carga que está dentro del vehículo y colocarla afuera, y es lo que hablamos como carga en DC. Entonces, puntualmente ese es el tipo de infraestructura que estamos viendo que está también bajando de precio, y eso realmente va a incentivar los vehículos de última milla, los vehículos de transporte público, ¿no? Que podamos tener un alcance más profundo en torno a esa penetración de la infraestructura de carga. Claro. Y aquí terminamos un poquito comparando, ¿no? Y aquí me gustaría que viéramos una oportunidad importante, ¿no? Aquí en la barra gris vemos básicamente el costo de combustible proporcional al desplazamiento en kilómetros de un análisis específico que podemos ver luego. Aquí todas estas imágenes están referenciadas de un estudio de Bloomberg que salió hace 2 meses, que hace un estudio de la evolución de la movilidad eléctrica. Pero aquí básicamente vemos la línea gris, en la barra gris, en los 3 escenarios para China, Estados Unidos y Europa, vemos los costos de combustible. Para Estados Unidos y Europa vemos que estos costos de combustibles son mayores cuando lo comparamos con la carga residencial y la carga lenta pública, ¿sí? Es decir, ahí vemos una rentabilidad mayor cuando lo comparamos a un vehículo de combustión interna. Sin embargo, vemos que estos costos son mayores cuando lo comparamos con una red pública de carga rápida. Y esto aquí me genera un comentario importante, ¿no? Y es algo que debemos hacer lo posible para evitar que este mismo escenario se dé en nuestro país, ¿no? Aquí seguramente lo que está castigando de mayor manera estos costos, sino digamos el ejemplo de Panamá, son los cargos por demanda. Y eso es una discusión que vamos a tener en unas seminarios más adelante. Pero esos costos mayores en la carga pública rápida realmente desincentivan a la carga, al transporte de última milla, ¿no? Que no siempre voy a poder cargar en mi bodega, sino que voy a tener que hacer cargas intermedias en desplazamientos un poquito más prolongados. Entonces, ese desincentivo en la carga pública por temas de costos debemos tener capacidad de poder atenderlo, ¿no? En Panamá vamos a ver vemos una oportunidad de cómo se podría atender esos cargos y poder reducir un poquito ese margen o ese spread que hay entre el costo de gasolina y la carga pública rápida. Y de la casa suele ser más barato, ¿no? El punto de demanda más bajo. Claro, recuerda que en Panamá y en la mayoría de los países no existen cargos por demanda a nivel residencial, únicamente pagas por la energía consumida. Entonces, y ahorita vamos a ver un análisis bastante interesante cuando analizamos específicamente nuestra tarifa BTS, la baja tensión simple. Realmente vemos costos bastante competitivos para cargar vehículos en nuestros hogares, ¿no? Pero esto, bueno, obviamente se hace distinto cuando hacemos uso de carga pública, principalmente cuando hacemos uso de la carga pública rápida. Pues me llama mucho la atención el número de US y de Europa versus China, o sea, le dieron la vuelta. Ahí es donde, desde ahí empieza el impacto y desde ahí empieza la mentalidad de
cómo están logrando lo que están logrando hoy en día, ¿no? Europa me llama mucho la atención. Yo hubiera pensado que era más bajo que US. Ya. Y ahorita vamos a ver indicadores bastante interesantes específicamente en torno a la infraestructura de carga rápida, pero tienes toda la razón. Realmente poder incentivar que la carga en todos sus aspectos o todos sus espectros sea económica realmente va a incentivar que el vehículo eléctrico esté con mejor penetración en nuestras calles, ¿no? En China sí fue un esfuerzo estatal donde básicamente fue la paradoja del huevo y la gallina que llega siempre a nuestros países. ¿Qué va primero? ¿La oferta de vehículos eléctricos o los cargadores eléctricos? Bueno, en China, con algunos otros países de la región, como Costa Rica también, el Estado hizo un esfuerzo, vamos a decir, importante primero en la colocación de estaciones de carga rápida en rutas ya establecidas para que cuando en el momento de la demanda de esos vehículos eléctricos, el usuario se sintiese confiado, ¿no? Y ese range anxiety que se le denomina a ese estrés traumático de no saber si vas a llegar a tu segundo punto, se ve disminuido o casi que eliminado. Entonces, eso fue una apuesta que se hizo en China. Sin embargo, en Estados Unidos, en Europa, ha sido más bien un esfuerzo privado. Cuando las señales de mercado hacia el privado no están ahí, el privado, bueno, se preocupa y no ve cómo va a recuperar esas inversiones, ¿no? Esta gráfica es súper poderosa y vale la pena que año a año, ojalá nos dé la oportunidad, Lucas, de ir revisándola, ¿no? Pero esta es una clásica curva X de mercado, ¿no? Una imagen bastante poderosa, donde aquí, actualizado a agosto de este año, ya vemos una proyección que en el 2033 las ventas globales de vehículos eléctricos van a superar a las de combustión interna. Esto realmente vamos a ver cómo también tiene un efecto importante sobre nuestra región y nuestro país, ¿no? Porque al final del día estamos hablando de economía de escala, ¿no? En el momento en que estas infraestructuras y estas tecnologías se hagan más económicas, la penetración será cada vez más rápida en el país. Yo creo que tuvimos ya una visión global bastante clara en torno a los componentes más importantes de CAPEX, que es la batería, y OPEX, que es la infraestructura de carga, y que más allá del costo operativo de la infraestructura de carga, también tiene un beneficio que es la confianza hacia el usuario final. Entonces, me parece que son elementos que siempre debemos estar monitoreando para ver su avance. Cuando intentamos ver la perspectiva local, vemos comportamientos muy similares. Esta gráfica es muy fresca, tiene datos de la Secretaría de Energía y hicimos una proyección de cierre de cómo podríamos estar cerrando este año aproximadamente con 877 vehículos eléctricos vendidos al final de diciembre. En los comentarios que hemos recibido por parte de los actores en torno a la actividad que hubo en los 2 fines de semana pasados del Panama Motor Show han sido bastante positivos. Si tuvieron la oportunidad y realmente había una presencia bastante importante de vehículos eléctricos. David, yo fui y la vi realmente, había no solamente eléctrico, sino el híbrido, ahora es primordialmente eléctrico y después como Macó. Al revés. Sí, al revés. se le conoce como plug-in hybrid, que es distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver, que eran híbridos, pero no tenían un conector de carga. Esto realmente lo que buscan, como tú comentas, Lucas, es tener una especie de generador interno del vehículo y cuando realmente no, exactamente, él empieza a consumir combustible para cargar la batería, pero es fundamentalmente un carro eléctrico con un motor de combustión de respaldo. Pues se nota la presencia no solamente con los carros chinos, sino también de los tradicionales, las marcas europeas también ya con soluciones eléctricas. Y viendo esa información, ¿qué habrá pasado del 20 al 21, que fue cuando realmente esto empezó a despegar? Porque si ves, al principio era dos nada más hace 10 años. Ese era de Y después dos hace 10 años y después ya veías viendo que más del 100% y el 100% y lo podemos ver porcentualmente y quiero que también nos quedemos con esta gráfica. Mira, aquí ves, obviamente se ve una distorsión de mercado post pandemia, ¿no? Obviamente durante la pandemia una distorsión de mercado con ventas, vamos a decir, o crecimiento negativo con respecto al año anterior.
post pandemia vemos un crecimiento exponencial, pero a mí me gusta verlo como, tal vez no es real con respecto a cómo se debería estar comportando. Realmente fue un efecto rebote que se vio en casi todos los mercados a nivel global, un efecto rebote post pandemia. Y luego sí se ve de manera bastante interesante cómo a partir del 24 se empieza a regularizar esa venta de vehículos eléctricos. Y muy interesantemente se empieza a parecer mucho a las gráficas que habíamos visto anteriormente. Aquí la intención era poder comparar cómo nos vemos nosotros, el mercado local, con respecto al comportamiento del mercado global. Y vemos que realmente estamos viviendo el mismo efecto, ¿no? Entonces, aquí con lo que comentaba Lucas, ya realmente lo que en este momento debemos empezar a ver incluso aún más oferta de vehículos eléctricos, las marcas entendiendo que es un fenómeno global que se está dando de manera local y deben poder ofertar este tipo de vehículos para poder, bueno, mantenerse vigentes, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos empezando a ver, que siempre nos cuesta pensar que podemos estar comportándonos de igual manera que los mercados más importantes del mundo. Creo que también tiene ahí que ver el hecho de que tenemos un boom de autos chinos que están ganando apenas la confianza real de las marcas de aboleto en fans. Estamos todavía en esa disyuntiva donde están bonitos, están eléctricos, están todo lo que tú quieras, pero estas 3, 4 marcas son las que hemos confiado como mercado toda la vida. Incluso lo veo por el comportamiento con las marcas americanas. En Panamá no son tan vendidas como en otras partes de la región, como México, Colombia, Argentina. Entonces llega este boom de chinos y apenas estamos viendo, bueno, ya el vecino tiene 2 años con su carro, cómo se ha comportado, el sabor se va repartiendo y entonces ya empieza a ganar mucho más confianza. Como todo el mercado. También está entrando, digamos, a temas que ustedes pueden ver ahí mismo con los cambios de última milla, y algunos ya se ven carros que son nuevos chinos, también carros de transporte, carros de carga. Ya sé que hay un mix que antes era totalmente dominado por displays y demás. Sí, sí. ¿Ustedes ya han estado comprando alguna de eso o todavía no? Ya compramos nosotros, literalmente cambiamos toda la flota eléctrica. En 2023 invertimos 2,5 millones. Cambiamos de las famosas vans regulares a 16 totalmente eléctricas y tenemos otras tantas de diésel con motores europeos mucho más dinámicos, mucho más de mejor comportamiento para las distancias largas, porque sí habíamos validado y habíamos hecho el ejercicio de que hay distancias que donde se detiene el vehículo se va recargando la batería, pero cuando vas al interior o cuando vas a Colón, pues no te podías correr ese chance de que se quedara la mercancía parada. En el caso de los camiones, tuvimos que comprar 2 camiones medianos, nos hacía falta los 2 grandes, pero no había en ese momento en el mercado, justamente lo que estamos adquiriendo apenas. Entonces ya ahorita prácticamente 70% de nuestra flota está renovada. ¿Y agarraron un solo venta o lo tienen varios ventas? Sí, ahorita fue un solo vendo que nos dio 2 marcas diferentes, pero sí nos apalancamos de uso. En ese momento no había tanta. Literal, compramos la flota y entonces fue cuando vinieron otros a decirlo. Se esperaban el próximo beat. Entonces, pero sí, o sea, no había esa demanda todavía. Literalmente fuimos los primeros en el mercado en cambiar la flota eléctrica. Son pioneros, entonces. Sí, Pioneros, y seguro van a seguir renovando, ¿no? Cuando toquen. Exacto. Y creo que hace un comentario bastante valioso ahí en torno a el juego, ¿no? Entre vehículos que utilizan moléculas y electrones, ¿no? O sea, desde nuestra perspectiva, no vamos a dejar de ver vehículos que utilicen combustibles en nuestras calles, ¿no? Vamos a ver los más eficientes, tal vez con algunas otras moléculas, ¿no? Gases o incluso hidrógenos. Sin embargo, es una evolución que va a ir dándose y va a ir siendo tomada por cada una de las necesidades, ¿no? E inclusive en Panamá los escenarios, incluso de distancias más prolongadas, son bastante cortas cuando lo comparamos con México, Estados Unidos, ¿no? Inclusive donde realmente esos desplazamientos realmente requieren un poco del acompañamiento de alguna molécula, que muchas veces, por ejemplo, cuando vemos vehículos de celdas de hidrógeno, naturalmente son vehículos eléctricos, pero cumplen el mismo propósito que comentaba ahorita Lucas. La celda de hidrógeno es un backup que básicamente va cargando el módulo de baterías
pero el vehículo realmente se desplaza con un motor eléctrico. Entonces eso es realmente como vamos a ver, un complemento, ¿no?, entre moléculas y electrones a través del tiempo. Aquí vemos un poquito, y según los números de la Secretaría, cómo se descompone la red nacional de cargadores públicos, ¿no? Aquí vemos un pie, ¿no?, donde vemos básicamente 270 cargadores a nivel nacional, 230 de ellos nivel 2. Nivel 2 realmente corresponde a una carga semirápida, que podemos estar hablando hasta 12 kilovatios, y 40 cargadores nivel 3. Ahorita me gustaría en la siguiente filmina que veamos cómo esto nos posiciona frente a otros mercados para que realmente veamos estos números hacen sentido. Esta gráfica justamente nos deja ver esto. Esto es un indicador bastante estandarizado a nivel global, donde básicamente se compara la relación de cargadores ultra fast chargers y ultra rápidos, ¿no? Aquí serían ultra rápidos y cargadores rápidos, ¿no?, por cada unidad de vehículo eléctrico vendido. Para efectos de Panamá, realmente no vale la pena hacer una relación con vehículos con cargadores de ultra carga, es decir, los ultra fast chargers, porque realmente tenemos potencialmente solo dos. Si está el equipo de Vergo, seguramente me podrían corregir, pero realmente mayormente tenemos cargadores entre 30 y 50 kilovatios que los denominamos de carga rápida en DC. Cuando nosotros comparamos este número de cargadores por los vehículos que tenemos en las calles y los comparamos frente a otros mercados, realmente nos damos cuenta que esa relación es bastante saludable. Sin embargo, vemos que la trayectoria no lo es, ¿sí? Arrancamos muy bien, la línea roja es China, ¿no? En China básicamente vemos una relación de cargadores rápidos, es decir, podemos estar viendo más o menos 40 vehículos eléctricos por cada cargador ultra rápido instalado, ¿sí? En Panamá estamos viendo un número similar, una gráfica muy lineal para China. En los otros mercados vemos fluctuaciones, ¿no? Sin embargo, para Panamá, que lo vemos en color púrpura, y no comparando cargadores ultra rápidos, que hago la referencia, ¿no?, estamos comparándolo con cargadores rápidos, veíamos un estado de la batería bastante saludable. Sin embargo, vemos una trayectoria que tal vez prontamente nos podría decir algo distinto. Y aquí nuevamente vamos a hacer énfasis sobre esos incentivos que podrían ayudarnos a mantener esa trayectoria en un estado lo más saludable posible para no caer en esos temores, ¿no?, que al final son los que el usuario final identifica y que les desincentiva a hacer una compra de un vehículo eléctrico, ya sea uso privado o última. ¿Sí? Aquí hacemos, que lo comentábamos hace un momento, ¿no? Esto es una gráfica bastante interesante, donde básicamente comparamos el costo relativo a la energía residencial versus el combustible 91 octanos en Panamá frente a otros países. Puede ser que en otros países no estemos comparando el mismo tipo de combustible, es decir, el mismo octanaje, sin embargo, el mismo estándar, ¿no?, para cada una de las regiones, ¿no? Primero, me gustaría que en la gráfica de arriba, que nada más contiene dos líneas, una azul y una amarilla, primero veamos la linealidad y la estabilidad del coste de la energía a través del tiempo. Escuchaba incluso al economista Porras ayer o antes de ayer en una entrevista que indicaba que en los últimos 20 años en Panamá la energía ha fluctuado más o menos 2x. Los combustibles han fluctuado más o menos 5x. Entonces, realmente lo que vemos, inclusive en esta gráfica que nada más nos hace un análisis de enero del 2020 a diciembre del 2024, vemos como el costo de la energía es bastante estable a través del tiempo. Sin embargo, vemos una fluctuación del costo del combustible, producto no necesariamente de condiciones locales, sino más bien de condiciones globales, que inciden sobre los precios de combustible y al final del día colocan esa relación de manera distinta a través del tiempo, ¿no? Panamá, Netamente interesante. entonces, todo lo de afuera es lo que nos afecta. Sí, y tal cual. Importamos realmente todas las fluctuaciones geopolíticas que pueda traer el combustible desde sus lugares de origen, ¿no?
Entonces, primeramente vemos cómo, Como hemos visto anteriormente, tenemos una capacidad de generación bastante saludable. Sí. Sí, Carlos, una generación anterior aquí, que la generación aquí es bastante buena y está aquí una matriz bien diversificada, especialmente por la lluvia, ¿no? totalmente, sí, ahí pues, seguramente ese es el mayor impacto sobre un costo de electricidad, que si bien es cierto, está también bastante influenciada por ayuda estatal, realmente también responde a una matriz energética bastante estable. No vemos, por ejemplo, como en Europa, no vemos que la energía fluctúa dependiendo de las condiciones del clima, si está frío, si está caliente, el costo del gas sube y baja. Realmente, al tener una matriz tan diversificada con tanto generación interna propia con renovables, llámese solar, eólica, como importada, llámese gas o cualquier otra, realmente otra vez, ese complemento de una con la otra nos genera estabilidad, nos genera realmente seguridad energética, ¿no? Que también es uno de los grandes componentes de la movilidad eléctrica, ¿no? Que propone brindar a los países con seguridad energética, ¿no? Desprenderse un poco de esa dependencia de la importación de combustibles en una medida, ¿no? Realmente no vemos de ninguna manera que vamos a dejar de lograr importar combustibles en su totalidad, más bien vamos a ver cómo se complementan de mejor manera las moléculas y los electrones, ¿sí? Vemos cómo en este pequeño análisis en el tiempo, de enero del 2020 a diciembre del 2024, vemos cómo arrancamos en nuestra curva morada, que vale la pena indicar que la relatividad entre más cercana a cero, realmente le da menor costo a la movilidad eléctrica, entre más cercana a 100, realmente es decir, hace la combustión interna más económica que la eléctrica. Iniciamos el 2020 con una relatividad bastante alta, tal vez la más alta de los últimos 5 años, producto de los bajos costos de combustible. No sé si recuerdan cuando estábamos en plena pandemia que teníamos tanqueros esperando en el mar porque los precios de combustible eran negativos. Llegabas a la estación de gasolina y creo que con $10 llenabas el tanque. Ya, no puedes volver a llenar. Sí, no podía salir. No podía salir. Sí, claro, que había oferta. Había sobreoferta de combustible y la demanda estaba ralentizada a nivel global. Entonces, ahí vemos cómo en la gráfica se puede percibir esa relatividad del costo de energía de combustibles. Sin embargo, vemos cómo se va disminuyendo, haciendo más beneficioso el uso de vehículos eléctricos y se va quedando muy cercano a la media global, que realmente me parece también muy saludable, ¿no? Realmente nos parecemos mucho el comportamiento de esa media global, ni muy abajo ni muy arriba, realmente una posición bastante saludable y bastante estable, ¿no? Que es lo que nos deja ver la gráfica de arriba. Esto me gustaría que lo tuviéramos en mente para luego cuando hacemos el análisis del costo total de la propiedad, porque este es el insumo más importante, ¿no? El operativo asociado a combustible, ¿no? Y aquí combustibles versus electricidad, ¿sí? Aquí empezamos ese análisis de manera bastante rápida, ¿no? Aquí trajimos dos gráficas, ¿no? Aquí usamos un costo total de la propiedad por kilómetros recorridos y fijamos el costo del mantenimiento, ¿no? Lo dejamos quieto. Es decir, dijimos que el costo de mantenimiento es igual en un vehículo de combustión que en un vehículo eléctrico, que eso es bastante falso, pero la intención es poder simplificar el análisis y no dejar un poco a la especulación ese costo de la operación en mantenimiento. Y simplemente movimos el costo de los combustibles y el costo de los kilómetros recorridos, ¿no? En la gráfica de la izquierda quisimos hacer un ejemplo de cómo se podría ver la gráfica de costo total de la propiedad para un vehículo de uso privado. Es decir, como el que usaríamos cualquiera de nosotros con un recorrido anual aproximado de 25.000 kilómetros, ¿sí? Y en las gráficas azules y verdes vemos cómo reacciona este modelo ante el cambio en costo de los combustibles. No vemos que hay es decir, si el combustible llega a cambiar, el costo de su combustible por litro, vamos viendo como a mayor costo vemos un rompimiento del modelo más rápido que a medida que el costo de un combustible baja. Y en la línea amarilla vemos el costo de operación, el costo total de la propiedad del vehículo eléctrico a un promedio de $125 por kilovatio hora, que es un costo promedio castigado del costo de electricidad en una residencia.
Entonces realmente vemos cómo de manera bastante clara en el año 3 ya estamos viendo un rompimiento del modelo. Si bien es cierto, el CAPEX inicial de la línea amarilla siempre es más elevado que el CAPEX de un vehículo de combustión interna, que eso podría llegar a cambiar en los próximos años, sí vemos que ese rompimiento del costo total de la propiedad rompe más o menos en el año 3,5. Y a la derecha vemos a lo que yo empezaría como un no-brainer, ¿no? Cuando hacemos análisis para un vehículo de última milla, que en este ejemplo hicimos un recorrido aproximado de 300 kilómetros día, que podríamos ajustar aquí con la gente de HL si de repente ese número... Sí, sí. Este análisis lo hemos hecho con vehículos de tipo taxis y Uber o car hailing. Ese es el número cercano a su operación diaria, 300 kilómetros día. Si ese es el número de kilómetros que uno de estos vehículos recorre de manera diaria, podríamos mejorarlo o más acercarlo un poco más a la realidad de una última milla. Pero ahí lo que queríamos dar a poder que pudieran ver de forma muy clara es que es altamente afectado por el número de kilómetros que recorremos. A mayor kilómetro recorrido, el vehículo eléctrico se hace aún más eficiente. Entonces, cuando vemos aplicaciones comerciales y de última milla, realmente, o car hailing, como lo veíamos hace un momento, realmente el vehículo eléctrico es claramente mucho más rentable y mucho más eficiente que un vehículo de combustión. Acá, por ejemplo, nada más con un punto, lo que tú dices, si comparamos un Uber con la flota de nosotros, por ejemplo, un Uber, de repente yo te puedo pedir acá, llévame al aeropuerto, y luego del aeropuerto, exagerando, llévame a Chorrera, ¿no? Entonces, no hay, a diferencia de nosotros, que hay un análisis muy profundo de la eficiencia de la ruta, que haya menos paradas, que sea mucho más eficiente, ahí tal vez se promedia, pero sí, ahorita que dices, en un Uber sí hace sentido que no tiene, no puede hacer una estrategia de optimización de ruta, claro, donde lo más interesante, ¿sabes? Sí. Sí, aquí el mayor objetivo era que pudiésemos ver cómo el modelo es altamente sensible a la cantidad de kilómetros recorridos, sin siquiera tocar el tema de mantenimiento, que realmente en un vehículo eléctrico, por naturaleza, un vehículo de combustión interna seguramente tiene más de 2.000 partes móviles, entre correas, entre transmisiones, realmente más o menos son 2.000 partes móviles en promedio un vehículo de combustión interna. Un vehículo eléctrico tiene menos de 50. Entonces, realmente, el mantenimiento de un vehículo es proporcional a la cantidad de partes móviles que hay que estar reemplazando, ¿no? Entonces, sí, es una proporción bastante importante. Sí, sí, el mantenimiento baja, pero no sabía esa proporción. O sea, sí sabía que porque tenía menos piezas, Claro. menos mantenimiento, pero no sabía que era tan. Claro. Inclusive, dentro del capó de un vehículo eléctrico, las temperaturas, inclusive en operación, son mucho más bajas. O sea, realmente la pérdida de energía por calor en un motor eléctrico es seguramente menos del 5%, a diferencia de un vehículo de combustión, seguramente arriba del 30% se pierde en calor. Entonces, al final del día, todo el ecosistema de locomoción está operando a menor temperatura y eso realmente mejora las condiciones de mantenimiento. Wow. Luego, quería también traer este caso que lo hemos estudiado en el pasado. Corresponde al mismo análisis, pero para un escenario portuario, ¿no? En los puertos vemos de manera muy común estos vehículos llamados cabezales, ¿no? Que básicamente hacen movimientos internos, es decir, sin detenerse durante largos periodos de jornadas, solamente trabajan 24 horas, descansan dos o tres veces durante los periodos de cambio de turno de los operadores, pero básicamente son vehículos que están operando de manera permanente dentro de los puertos. Este es el famoso yard truck, que es el vehículo que hicimos en análisis, ¿no? Y básicamente son dos vehículos eléctricos con una batería cada uno de 240 kilovatios, una sola electroterminal de 120 kilovatios del DC, que básicamente es la que estaría logrando la carga de estos vehículos en los procesos de cambio de operario, ¿sí? Aproximadamente 6.000 horas de operación por año
de los vehículos y con intervalos de carga de 1.5 horas al día. Y aquí sin dejar de, aquí dejamos de considerar inclusive el confort de los operadores, porque cuando empezamos a entrevistar cuál es la diferencia de un operador manejando un vehículo de combustión y uno de eléctrico, realmente las diferencias son importantes, ¿no? Dolores a nivel lumbar se dejan suceder, realmente un vehículo eléctrico vibra mucho menos que un vehículo de combustión y eso realmente le beneficia al operador. O sea, aquí estamos dejando aparte de toda esa parte, que es todos esos elementos que son fáciles de cuantificar, son difíciles de cuantificar y solamente centrándonos en lo que tiene que ver con el tema de costos de operación. Y realmente vemos como en el año, similar a lo que vimos anteriormente, años 3 y medio, vemos un rompimiento del modelo donde básicamente un vehículo de combustión interna, que si bien es cierto, su CAPEX inicial es menor que el vehículo eléctrico, vemos cómo se hace más eficiente el vehículo vehículo eléctrico en el año 3 y medio aproximadamente. Y dejamos de ver también los tiempos de detenimiento por mantenimiento son mucho menores al de uno de combustión interna y eso realmente ayuda a que la operación sea mucho más eficiente. Yo realmente eso es lo que traía para ustedes hoy. Espero que podamos generar una discusión posterior y que ha sido sonado, pero realmente me gustaría plasmar 4 conclusiones importantes, ¿no? Primero, hablar un poco de las señales de mercado global. Las señales de mercado global muestran que la tecnología va a seguir teniendo una penetración consistente a través del tiempo. Los precios asociados a los activos se van a ir reduciendo y eso realmente nos va a dar mejores condiciones de mercado a los mercados latinoamericanos, incluido Panamá. Vemos estas mismas señales de mercado global en nuestro mercado local. Vemos viendo una penetración cada vez mayor de vehículos eléctricos en nuestro parque vehicular. Pero aquí es importante hacer énfasis en todo lo que tiene que ver con flotas públicas. Realmente hay que seguir trabajando. No estamos viendo cumplirse esas metas de transición en flotas del sector público, que es parte de nuestra propuesta de ley. Realmente involucra el recambio de esas flotas públicas por vehículos eléctricos. Eso es algo importante que debemos seguir teniendo muy en cuenta y todo lo que tiene que ver con buses, que lo conversamos más temprano. Todavía no hemos visto esos, aunque ya se habló hace unas 2 semanas de esa licitación, ¿no? De que hacer mi bus para la primera compra de vehículos eléctricos para la ciudad de Panamá. Vemos un poco ralentizado todo ese proceso de transición, ¿no? Y muy rápidamente vemos estas conclusiones relacionadas con todo lo que tiene que ver con incentivos de infraestructura de carga, ¿no? Necesitamos que esos incentivos se desarrollen, se fortalezcan, para que esas gráficas que veíamos anteriormente con respecto al número de cargadores de carga rápida se mantenga en un rango saludable, ¿no? En el momento que estos incentivos no se den, y puntualmente podemos hablar de incentivos relacionados con la tarifa de carga, ¿no? Es decir, lo que podríamos estar viendo en algunos años es donde se le incentive a los cargadores de carga rápida en Panamá con reducciones en el costo del cargo por demanda, ¿no? Eso podría ser un incentivo que se podría ver de manera bastante clara y incentivar a que este tipo de infraestructura se desarrolle de manera más profunda en las carreteras, en las bodegas de la ciudad de Panamá. Claro. Y ustedes como la Cámara de Movilidad Eléctrica han, digamos, hecho estas propuestas para buscar este tipo de incentivos, porque si no hay este tipo de incentivos, creo que la infraestructura de carga se va a mantener creciendo al ritmo que estamos ahora mismo. Correcto, a un crecimiento tal vez que no va con la venta. Correcto, no, va a desincentivar de alguna manera que se desarrolle. Mira, desde la Cámara de Movilidad Eléctrica hemos ya trabajado algunos bosquejos, ¿no? De cómo podría verse ese primer paquete de incentivos, donde pues, básicamente las distribuidoras deberían desarrollar un paquete de tarifario que incentive directamente todo el tema de desarrollo de infraestructura de movilidad eléctrica y esperamos poder presentarlo prontamente. Pero sí hay algunos desarrollos más bien técnicos, ¿no? En cómo podrían lucir esos pliegos de demanda para que no se castigue de manera tan fuerte la infraestructura de carga rápida. En España hay diferentes tarifarios para incentivar el uso del coche eléctrico, que va de noche o día. Entonces tienen unos precios durante el día de recarga y otros de noche.
Sí, mira, en Panamá ya una tarifa vigente para uso residencial, se le conoce como PTSH, baja tensión simple horaria, solamente para la distribuidora de Naturgy. Realmente ese pliego sufrió algún tipo de disputa para la región densa, pero justamente ese tipo de tarifas busca incentivar la carga de vehículos eléctricos a nivel residencial en horario fuera de punta. Entonces, si mal no recuerdo, por ejemplo, en Panamá, a partir de la medianoche, el costo por kilovatio es cercano a los 13 centavos. O sea, aquí estamos haciendo análisis con 25, pero realmente a nivel residencial nos podríamos estar beneficiando de tasas de 13 centavos de lunes a viernes en horario nocturno, que también se mantiene para fin de semana, ¿no? Básicamente, la baja tensión simple horaria lo que busca es castigar el uso de la energía durante horas pico, es decir, de 8 a 5 de oficina, y incentivar la carga fuera horas pico, es decir, en la hora nocturna. Luego hay incentivos también en el tema de impuestos. El coche eléctrico no paga impuestos de circulación. Claro. El tema también de peajes de autopistas no pagan. El tema de parking también tienen reducción. Sí, Incentivos. Son buenos. Son incentivos para que la gente compre y también dan ayudas, o la Comunidad Europea da ayudas a la compra de coches eléctricos. Pero hay un punto súper importante. Mientras no hay una demanda de cargadores públicos, Ahora ya hay ahí viene el problema. Por ejemplo, yo tengo mucha relación con las gasolineras, con las petroleras, ¿no? Entonces me decía una X, me decían, es que si nosotros ponemos un cargador de eso, nos pasamos de consumo, tenemos que poner una multa, no sé, de $100 o un montón de plata, y mucho más, y entonces no nos rentaba. allá Repsol, por ejemplo, tienen puntos de carga rápida o Bueno, ahora frente a mi oficina hicieron otra marca que tiene una estación que tiene un montón ahí, esa, lo bien bonita. sí, sí, sí. Y ese es tal vez y luego lugares públicos que también puedes usar para hacer tanto el kilovatio. Porque la casa a las 12 de la noche a cargar, porque se llama barato. claro, en muchos residenciales es bastante sencillo, ¿no? Porque al final del día se programa el vehículo o el cargador. Y básicamente uno conecta, así como conectas el celular, lo dejas conectado y él se va a quedar idle, standby, hasta que llegue la hora. O sea, no es... No tienes que pararte a la Igual con la flota de vehiculares. Un tema de Implementación. No vamos. Sí, de hecho, prácticamente nosotros estamos en la calle desde las 7 de la mañana. La flota eléctrica está regresando entre 6 y 7 de la noche a la bodega y ahí se muestra la carga. Incluso es interesante porque ese emprendimiento lo hizo una empresa panameña. Fue toda una odisea de aprendizaje, pero además llega la camioneta y te dice, está bien, incluso para mañana todavía te aguanta un rato, ¿no? Entonces, es mucho más eficiente en ese sentido. No es que llegan todos los días a cargar. Y afortunadamente una de las cosas que tiene DHL es que también fue el primer edificio que instaló paneles solares a nivel corporativo. Entonces, toda nuestra electricidad durante el día se alimenta de paneles solares y en la noche nos beneficiamos de ese costo un poquito más bajo también. Sí. O inyectamos también a la red. Entonces, se va haciendo también, y yo creo que esa es la parte importante también, no solamente poner paneles solares o solamente hacer cambio de flota a eléctricos, todo un ecosistema y toda una docencia en términos de sostenibilidad. Yo lo que he escuchado también hace poco es la complejidad en los pHs de poder instalar estos tenedores, ¿no? Así Como que todavía ese rollo de quién lo pone, el propietario, la administración, y como que todavía falta mucho el poner uno propio un área donde no tienes la salida directa hacia tu piso. Pero deberían los edificios nuevos obligar ya que se... Sí, debería de parte de una regulación. Sí, de hecho, la la construcción es una ley de construcción sostenible, obliga a las nuevas construcciones a tener la infraestructura, es decir, el tubo de PVC que conecte el cuarto eléctrico con una zona de área común. No necesariamente para los estacionamientos privados, porque sí, es cierto, donde deberíamos llegar realmente son las zonas comunales de carga. Realmente es Los solares obligatorios a nuevas edificaciones. correcto, sí. Si no, no das la licencia para construir. Correcto. No, esa misma pelea ha pasado en el edificio. Gente que tiene eléctrico que quiere un área Destinada. destinada y compartida, y el que no tiene dice, "Hey, yo no quiero que me parque que necesita". Entonces, Sí. y dicen quién lo paga, quién no lo paga, y sabiendo que no se puede poner el tubo solo para ti para llegar arriba.
Entonces quedan en nada, porque quedan cargando a otros lados. O sea, lo mismo en terminales portuarias, de electrificar todas las terminales cuando los buques están ya parados, atracados, que consuman la energía eléctrica, no, que no emitan emisiones de CO2. Contaminan Shore power, sí. Claro, eso es una normativa que se está implantando en Europa Sí. para cruceros, para buques de carga, Esa discusión es súper interesante. electrificar las terminales. Y entendiendo, por ejemplo, la realidad de los puertos panameños que están muy cerca de zonas urbanas, no solo reduce los niveles de emisión, sino también el confort, ¿no? de las personas que están aledañas, no reduce los ruidos. ¿Sí? Lo que hemos podido analizar desde la Cámara es la falta de estandarización a nivel de buques. Es decir, un buque chino, un buque japonés, un buque americano tienen diferentes estándares de eléctricos de recarga. Entonces, es muy costoso poder tener estándares distintos para cada uno de los buques cuando atracan y poder entonces hacerle ese shore power. Algunas empresas europeas, por ejemplo, lo que están haciendo también es buques híbridos que literalmente tienen baterías en contenedores acopladas a sus cascos y básicamente cuando llegan a un puerto, en vez de conectarse, básicamente lo que hacen es descargan las baterías y son reemplazadas antes de partir, ¿no? Que a eso se le conoce como battery swapping y que me parece que potencialmente podría ser una alternativa más fácil de implementar en nuestra región. Yo creo que en Europa es bastante claro cómo, primero por política pública, ¿no? Porque no es... Si no lo pueden atracar. Sí, básicamente no necesariamente es una señal de mercado, sino más bien una imposición de mercado de que debes tener capacidad de hacer shore power y es muy común más que todo en ferries, ¿no? Que los ferries de Short shipping. correcto, así. Yo creo que estamos un poquito lejos, tal vez en ese... Maldi y todo esto que Sí. incorpora. Mira, cuando lo planteas así, sí suena lejos, pero imagínate que Panamá se vuelve un hub de buques o de servicio de ese tipo de... Ven aquí se te hace no solamente el tránsito, pero el servicio de recarga de baterías. Sigues tu trayecto y tenemos todas las baterías para una naviera de este lado, para la de otra naviera de este lado, o sea, valor agregado, ¿no? Totalmente. Yo lo veo pasando en temas de recambio de baterías, lo veo sucediendo, porque también tienes espacios más prolongados de tiempo para cargarlas. En cambio, cuando te llega un buque y te llega una demanda de, no sé, 500 kilovatios, 600 kilovatios, realmente tener la capacidad de poder entregar esa energía en un momento dado es complejo, ¿no? A diferencia de cuando tienes una oportunidad de tener un inventario de contenedores de baterías y cargarlos de manera más estable a través del tiempo y simplemente tenerlos listos para reemplazarlos a los buques. Yo realmente considero que es una tecnología que puede llegar a penetrar localmente. Sí. Una plataforma para que sigamos siendo el hub de algo. Consulta, hablando en número de dinero, ¿cuánto impacta a una residencia familiar o cuánto podría impactar en Panamá una residencia familiar el emigrar al modelo eléctrico? ¿Qué tanto impacta? Obviamente hay un ahorro en la compra de combustible. ¿Y eso cómo se compensa con el consumo eléctrico? ¿Tienen esa métrica o un estimado de...? Claro, aquí se ve de manera gráfica a través del tiempo. De repente, para tener números más claros, debemos definir, por ejemplo, vamos a pensar una batería promedio. Su tamaño podría ser aproximadamente 40 kilovatios hora. Eso debería estar, vamos a ponerle 50 para ser un poquito más cercano, 50 kilovatios hora, aproximadamente 350 kilómetros de autonomía, que podría ser el consumo de una semana. ¿Sí? Si nosotros tenemos que cargar semanalmente una batería de 50 kilovatios hora al precio residencial que vimos, vamos a decir BTCH para ser súper amigables con la tecnología, podríamos estar hablando de 4.50, o sea, esos 3 centavos por los 50 kilovatios hora, podríamos estar hablando de 6.50 aproximadamente básicamente del cargo, o bueno, decir, el costo de la recarga de ese vehículo. 6.50 por 4, estamos hablando de 26 dólares mensuales que podría estar costando contra posible, no sé si 200, pero seguramente 40 dólares semanales de combustible podría ser un número 30, sí, Es que un tanque de combustible te tira los 60, si lo llevas, si lo vacías. si lo vacías. Entonces, ahí es donde podemos hacer algo un poco más preciso y de repente compartir un... Bueno, es interesante tener esa información
para ver el beneficio que te brinda o el ahorro que te brinda el contar con, aparte de todos los otros beneficios ambientales, de sonido, de mantenimiento, muy interesante. Sí, no, realmente creo que estamos, yo seguramente pienso que lo que queda este año, a partir del próximo año, va a ser una revolución lo que vamos a estar viendo a nivel de vehículos eléctricos en Panamá. Realmente vamos a empezar a ver una penetración bastante importante y ver cómo se complementa, ¿no?, todo el tema de infraestructura de carga en residencia, ¿no?, que ya me parece que está mucho más maduro. Usualmente lo que veíamos que la más grande barrera en PHs era la administración. Los temores le impedían dar esos permisos para colocar la infraestructura de carga. Sin embargo, en la mayoría de estos PHs vemos las capacidades eléctricas disponibles, ¿no? Es decir, la infraestructura está ahí, es decir, el backbone eléctrico está ahí. Es más bien romper esos mitos en torno a la movilidad eléctrica para que para la administración más bien sea un acelerador de esa colocación de cargadores. Justo pasó en mi edificio lo mismo, ¿no? Inicial, por 4 años se había impedido la colocación de cargadores de vehículos eléctricos y en el último mes se han instalado 3. Es un poco esa concientización hacia la administración de que realmente no hay impacto significativo, realmente la administración no tiene que hacer frente a ningún costo adicional, más bien eso es un costo que hace frente el propio usuario y que muchas veces el propio vendedor del vehículo te da un bono, podemos decir un voucher, para que tú tengas ese capital semilla para colocar la estación. Entonces, realmente yo creo que todas las condiciones están ahí. Es un poquito romper esos mitos, ¿no?, que en las administraciones se logran. Transporte público también. Transporte público. Sí, ahí realmente creo que hay un mercado importante que atacar y ahí sí podría pensar que sí debe haber una coordinación multisectorial, ¿no? No solamente de la empresa privada que hace el desarrollo, como ha pasado en Chile o en Colombia. Realmente es una coordinación a nivel de infraestructura distribuidoras, porque ahí estamos hablando ya de consumos muy, muy importantes. Entonces, realmente incluso se requieren que líneas de transmisión, tal vez en media tensión, se desemboquen directamente en estos parques de recarga para que puedan suplir esas necesidades de buses para el movimiento de ciudadanos a ciudadanos. Pero bueno, eso era básicamente lo que traía para ustedes hoy. Creo que fue exactamente 1 hora. Perfecto, y creo que hasta las preguntas, la conversación la hicimos, las preguntas y respuestas las hicimos sin tener que ver a la gente preguntando o cada uno con algún conversatorio dinámico aquí. Y los que estamos aquí estamos bien interesados en el tema. Qué bueno tenía a Ricardo aquí del Comité de Logística y Transporte y darnos los datos que Chile fue el pionero en esto, entonces nos ayuda a complementar, digamos, la producción de material. No, gracias a ustedes por el tiempo. Bueno, estoy en ahorita.